Las hazañas legendarias de Musashi Eko, cuentos de decisiones ultrarrápidas donde un singular el momento de duda podía sellar el destino de uno. Esto era impulsividad, pero una mentalidad cultivada era la síntesis de observación, intuición y experiencia convergiendo en una acción rápida y resuelta. En la cacofonía del choque de acero y la intensa mirada de un oponente, no había lugar para la indulgencia de pensar demasiado. La lección aquí es absolutamente clara. Cuando nos enfrentamos a coyunturas críticas en la vida, muy parecidas a los momentos cruciales de un duelo, permitiendo que la mente entre en espirales interminables. Los bucles de duda pueden ser peligrosos. Si tomamos el ejemplo de Musashi, nos vemos llamados a considerar el poder de la decisión en nuestras propias vidas. ¿Cómo podríamos nosotros también superar nuestros desafíos modernos con la misma precisión y claridad con la que Musashi empuñó su espada? A medida que profundizamos en su filosofía, busquemos las herramientas para transformar nuestra mentalidad, cambiando la duda por la decisión. Las batallas de Musashi son más que solo peleas con espadas. En la claridad decisiva de la mentalidad de Musashi, ahora nos sumergimos en el corazón de sus duelos legendarios, pero a medida que las espadas chocaban y el polvo se levantaba, estos encuentros eran más que simples pruebas de destreza marcial. Eran intensas partidas de ajedrez mental, cuyo doble era una danza compleja en la que cada luchador no estaba bloqueado solo en una competencia física, sino en una batalla de ingenio y voluntad. Para Musashi, su estatus legendario no solo nació de su habilidad con la espada, sino también de su habilidad para navegar por el intrincado laberinto de la mente de su oponente con cada débil golpe de parry, y Musashi no solo estaba leyendo los movimientos de su adversario, sino que estaba profundizando en su psique. Este viaje introspectivo dentro de cada duelo es análogo a nuestras batallas mentales diarias. Así como Musashi enfrentó oponentes empuñando katanas, enfrentamos nuestros desafíos, dudas y pensamientos excesivos. La arena puede diferir, pero la esencia permanece. A medida que avanzamos teniendo en cuenta las experiencias de Musashi, nos vemos impulsados a preguntarnos cómo podemos nosotros también afrontar nuestros duelos internos con tanta delicadeza y destreza. La respuesta está en la estrategia de Musashi, que trasciende el ámbito del manejo de la espada. Las dos espadas que equilibran la lógica y la emoción que emergen de Musashi. Duelos multifacéticos es una lección profunda resumida por su técnica distintiva Nitin Ichiryu, una danza magistral con dos espadas. No es solo arte marcial, sino una metáfora para armonizar la emoción y la razón al empuñar dos espadas. Musashi no estaba simplemente mostrando su destreza física, estaba demostrando el poder del equilibrio. Una espada personificaba la emoción cruda, los movimientos apasionados del corazón, la otra simbolizaba la calma, la lógica, los movimientos calculados de la mente. Cuando una espada se lanzaba impulsivamente, la otra estaba allí para corregir y guiar. Este era el secreto de Musashi, no el dominio de uno sobre el otro, sino su sinergia. Esta dualidad es un espejo de nuestros procesos mentales. El pensamiento excesivo a menudo surge cuando dejamos que una espada se apodere de ella. La verdadera claridad, como demostró Musashi, proviene de dominar ambas. Mientras navegamos por los desafíos de la vida, canalizar el equilibrio de Musashi puede ser nuestra guía para sofocar la tempestad de la naturaleza, como un maestro que fluye como agua. Si el arte combativo de Musashi fuera una naturaleza sinfónica, siempre que la melodía, profundizando en sus estrategias, revele una reverencia resonante por el mundo natural y su cadencia sin esfuerzo. Musashi observó el agua en sus innumerables formas, desde el implacable choque de las olas hasta el sereno flujo de una corriente tranquila. Reconoció la capacidad del agua para adaptarse a cualquier obstáculo. Fue esta cualidad adaptativa la que integró en sus estrategias de combate. En lugar de resistir, aprendió a fluir en lugar de confrontar. Se movió de manera similar. Nuestras mentes, cuando quedan atrapadas en los remolinos del pensamiento excesivo, pueden encontrar consuelo en las lecciones de la naturaleza al observar e internalizar la adaptabilidad y resistencia del agua. Nosotros también podemos entrenar nuestras mentes para sortear obstáculos en lugar de fijarnos en ellos. Así como el agua se abre paso sin esfuerzo,
podemos aprender a afrontar los desafíos con gracia y agilidad mental. El silencio y la soledad son la cura para el desorden mental. De la fluida adaptabilidad del agua pasamos a otra faceta profunda de la sabiduría de Musashi, el poder del silencio y la soledad. Mientras Musashi buscaba en la naturaleza ideas tácticas, buscaba la soledad para la autocomprensión y la claridad mental como guerrero. Musashi enfrentó conflictos externos que eran un espejo a las luchas internas. Al retirarse a la reclusión, pudo navegar por los intrincados laberintos de su mente, identificando y abordando las fuentes de inquietud mental. Fue durante estos períodos de profunda introspección que destiló sus pensamientos, refinó sus estrategias y cultivó una visión clara y despejada. En la era de las notificaciones incesantes, el zumbido de las redes sociales y la monotonía de la vida moderna, nosotros también podemos beneficiarnos inmensamente de los períodos de soledad deliberada, creando bolsas de silencio en medio de nuestros cacofonías diarios. Nos concedemos el espacio para ordenar mentalmente, tal como Musashi empuñaba sus espadas con soledad de precisión, ser nuestra herramienta para cortar las redes del pensamiento excesivo, proporcionando un camino más claro y enfocado hacia adelante, atención plena, el arte de estar presente, emergiendo de las profundidades del libro de los 5 anillos. Uno no puede evitar notar la promoción tácita de la atención plena por parte de Musashi. Para él, cada duelo no se trata solo de destreza física, sino de una presencia profunda e inquebrantable. Los combates de Musashi exigían una conciencia aguda de cada ligero movimiento, respiración e incluso los matices de la intención de su adversario. En esos momentos de vida o muerte no había lugar para la distracción. Cada movimiento de su espada era un testimonio de su inmersión total en el momento presente. Su presencia tan profunda en un duelo refleja la esencia de la atención plena que buscamos en el mundo acelerado de hoy, pensando demasiado en las raíces y obsesionándonos con el pasado o preocupándonos por el futuro. Sin embargo, la sabiduría de Musashi nos enseña a anclarnos firmemente en el ahora. Al estar verdaderamente presentes, liberamos nuestras mentes de las cadenas de arrepentimientos pasados y ansiedades futuras. Técnicas modernas de atención plena como la meditación y los ejercicios de respiración profunda. En el contexto actual, nuestros encuentros pueden no ser con adversarios armados con espadas, sino con las abrumadoras inundaciones de nuestras propias cavilaciones. Deja que esto sea una invitación para que abordes tus batallas mentales con la gracia de un samurái experimentado. Busca la claridad, cultiva la disciplina y recuerda que cada desafío, cada reflexión, es sino una oportunidad para refinar tu estrategia interna. Acepta este viaje y no te encontrarás perdido en tus pensamientos, sino que lo manejarás con una destreza inigualable. Olvidar las malas experiencias es un consejo que podría sonar superficial a primera vista. ¿Cómo podemos simplemente borrar de nuestra mente aquello que nos ha causado dolor, fracaso o angustia? Parece contraintuitivo, ¿verdad? Pero si echamos un vistazo a la filosofía de un hombre como Musashi Miyamoto, el legendario espadachín y filósofo samurái del Japón feudal, podemos empezar a comprender que hay más en este consejo de lo que parece. Miyamoto Musashi no era un hombre que se contentara con vivir en el pasado, atado a sus errores o fracasos. No, él era un hombre de acción, un buscador de la verdad y la excelencia. En lugar de quedarse estancado en el lodo de las malas experiencias, Musashi las veía como oportunidades para aprender y crecer. Era un hombre que entendía que cada error, cada derrota, contenía valiosas lecciones que podían ser utilizadas para mejorar en el futuro. Tomar las malas experiencias como enseñanzas no significa simplemente ignorar el dolor o el sufrimiento que puedan haber causado. Significa reconocer su valor intrínseco como maestros que nos guían en nuestro viaje por la vida. Musashi entendía que el verdadero aprendizaje viene a menudo de los momentos difíciles, de los desafíos que enfrentamos y superamos. En lugar de lamentarse por lo que salió mal, Musashi nos animaría a reflexionar sobre lo que podemos aprender de esas experiencias y cómo podemos aplicar esas lecciones en el futuro.
En nuestra vida cotidiana, todos enfrentamos momentos de dificultad y adversidad. Ya sea en el trabajo, en nuestras relaciones personales o en nuestros propios desafíos personales, es inevitable encontrarnos con obstáculos en el camino. Pero en lugar de dejar que esas malas experiencias nos definan o nos detengan, podemos elegir seguir el ejemplo de Musashi y verlas como oportunidades para crecer y mejorar. Cuando nos aferramos al resentimiento, al dolor o al remordimiento por lo que salió mal en el pasado, nos estamos condenando a nosotros mismos a vivir en un ciclo interminable de negatividad y autocompasión. En cambio, si podemos aprender a dejar ir esas emociones tóxicas y tomar las malas experiencias como enseñanzas, podemos liberarnos para abrazar el presente y construir un futuro más brillante y más satisfactorio. La filosofía de Musashi Miyamoto nos recuerda que el verdadero poder reside en nuestra capacidad para aprender y crecer de nuestras experiencias, tanto positivas como negativas. En lugar de temer el fracaso o lamentar nuestros errores, debemos abrazarlos como oportunidades para fortalecernos y avanzar en nuestro viaje hacia la excelencia. Así que la próxima vez que te encuentres enfrentando una mala experiencia, recuerda las palabras de Musashi y pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo usar esta experiencia para convertirme en una mejor versión de mí mismo? Olvidar las malas experiencias y tomarlas como enseñanzas puede parecer un desafío monumental, especialmente cuando estamos inmersos en la tormenta emocional que acompaña a esos momentos difíciles. Sin embargo, Musashi Miyamoto nos enseña que la clave está en cambiar nuestra perspectiva y enfocarnos en el crecimiento personal que podemos lograr a través de esas experiencias. Una de las lecciones más poderosas que podemos aprender de Musashi es la importancia de la adaptabilidad. Musashi fue un maestro de la estrategia y la táctica, y entendía que la rigidez mental era el camino hacia la derrota. En lugar de aferrarse obstinadamente a un plan o una idea preconcebida, Musashi estaba constantemente adaptándose y ajustando su enfoque en función de las circunstancias cambiantes. Esta habilidad para adaptarse y aprender de cada situación es una cualidad invaluable en la vida cotidiana. Cuando nos aferramos a las malas experiencias, corremos el riesgo de quedarnos atrapados en un ciclo de negatividad y autodestrucción. En lugar de permitir que esas experiencias nos definan, debemos aprender a dejarlas ir y usarlas como trampolín para el crecimiento personal y el desarrollo. Musashi nos enseña que el verdadero poder reside en nuestra capacidad para adaptarnos y crecer a partir de nuestras experiencias, por más dolorosas que puedan ser. Otro aspecto fundamental de la filosofía de Musashi es su enfoque en la autodisciplina y el dominio personal. Musashi creía en la importancia de cultivar la mente y el cuerpo a través de la práctica constante y la disciplina rigurosa. Para Musashi, el verdadero guerrero no es aquel que domina a los demás, sino aquel que se domina a sí mismo. Esta idea de autodominio es crucial cuando se trata de dejar ir las malas experiencias. En lugar de permitir que el resentimiento o el dolor nos consuman, debemos aprender a controlar nuestras emociones y enfocar nuestra energía en cosas que están dentro de nuestro control. Al hacerlo, podemos liberarnos del peso del pasado y abrirnos a nuevas oportunidades y experiencias en el presente. En última instancia, olvidar las malas experiencias y tomarlas como enseñanzas es un acto de valentía y sabiduría. Requiere una profunda introspección y un compromiso con el crecimiento personal. Musashi Miyamoto nos muestra que el verdadero camino hacia la excelencia no es fácil ni directo, pero vale la pena el esfuerzo. Al adoptar la filosofía de Musashi, podemos liberarnos del pasado y abrirnos a un futuro lleno de posibilidades. En lugar de permitir que las malas experiencias nos definan, podemos usarlas como trampolín para el crecimiento personal y la realización. Así que la próxima vez que te encuentres enfrentando una dificultad, recuerda las palabras de Musashi y pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo usar esta experiencia para convertirme en una mejor versión de mí mismo? La respuesta está dentro de ti mismo. La verdadera esencia de la belleza en el fracaso se revela en la capacidad de resurgir. En la filosofía de Musashi, cada caída es una oportunidad para levantarse con una fortaleza renovada.
El camino del samurái no es una línea recta hacia el éxito, sino una serie de ascensos y caídas que forjan el carácter. Superarse a uno mismo no significa evitar el fracaso, sino abrazarlo con valentía y determinación. Es en los momentos de oscuridad que descubrimos nuestra verdadera luz interna. La resurrección después de la caída es el testimonio más auténtico de la fuerza de la humanidad y la capacidad de transformar la adversidad en triunfo. Musashi Miyamoto no solo era un hábil espadachín, sino también un maestro en el arte de la autenticidad. En un mundo inundado de máscaras y fachadas, abrazar nuestras fallas nos conecta con nuestra esencia más auténtica. La sinceridad consigo mismo es la espada que corta a través de las ilusiones y nos permite enfrentar la realidad de frente. Al aceptar nuestras imperfecciones, nos volvemos más compasivos no solo con nosotros mismos, sino también con los demás. La autenticidad, según Musashi, es el camino hacia la verdadera grandeza, donde la belleza se encuentra en la sinceridad de nuestros esfuerzos, independientemente de los resultados. La vulnerabilidad, lejos de ser una debilidad, se revela como una fuente inagotable de fortaleza en las enseñanzas de Musashi. En un mundo que idolatra la invulnerabilidad, el samurái nos muestra que abrirnos a la posibilidad de error nos hace más fuertes. Al exponernos a nuestras debilidades, encontramos la fuerza de la autenticidad y la humildad, cualidades que nos elevan por encima de la rigidez de la perfección aparente. Musashi nos enseña que la verdadera fortaleza no yace en la resistencia obstinada, sino en la capacidad de adaptarnos y aprender de nuestras derrotas. En la vulnerabilidad, descubrimos una conexión más profunda con nosotros mismos y con aquellos que comparten el escenario de nuestra vida. La paradoja del éxito y el fracaso se presenta como una lección intrigante en las palabras de Musashi. Nos invita a cuestionar la dicotomía convencional que separa el éxito del fracaso. En su visión, el éxito no es el opuesto del fracaso, son dos caras de la misma moneda. El camino hacia la grandeza está pavimentado con errores, y el éxito verdadero surge de la capacidad de aprender y crecer a través de ellos. Cuando dejamos de ver el fracaso como un obstáculo insuperable, abrimos la puerta a una comprensión más profunda de lo que significa tener éxito. El fracaso, en la filosofía de Musashi, es simplemente una etapa en el viaje hacia la maestría y la autorrealización. En el crisol del dolor, Musashi encuentra el catalizador de la transformación. La belleza de fallar y superarse se manifiesta plenamente cuando enfrentamos el dolor con valentía y aceptación. Cada golpe, cada herida, se convierte en una oportunidad de renacimiento, un proceso alquímico que nos moldea en seres más fuertes y resilientes. La filosofía de Musashi no evade el sufrimiento, más bien lo abraza como parte intrínseca de la vida. Nos recuerda que la verdadera victoria no es evitar el dolor, sino transformarlo en una fuente de crecimiento. En la oscuridad del dolor, encontramos la luz que nos guía hacia una comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Aferrarse al éxito es tan peligroso como temer al fracaso, y Musashi nos alerta contra esta trampa. En su visión, la verdadera belleza se revela cuando no nos dejamos seducir por la complacencia que viene con el éxito. El samurái nos insta a mantenernos humildes, a reconocer que cada logro es efímero y que el camino hacia la maestría es una continua evolución. La lección aquí es clara. La belleza de superarse no reside solo en la capacidad de levantarse después de una caída, sino en la habilidad de mantenerse en movimiento incluso cuando el viento sopla a favor. El éxito, según Musashi, es un estado temporal. La verdadera maestría es un viaje interminable. En el centro de las enseñanzas de Musashi yace la noción del silencioso maestro interior. Nos alienta a escuchar la voz interior que trasciende el ruido del mundo exterior. Este maestro silencioso es la brújula que nos guía a través de las tormentas de la vida, el confidente que nos recuerda nuestra auténtica naturaleza. La belleza de fallar y superarse, según Musashi, radica en la capacidad de sintonizar con este maestro interior. En momentos de confusión y desafío, es el silencioso maestro interior quien nos susurra las verdades fundamentales y nos muestra el camino hacia la autenticidad y la superación. La última lección que Musashi nos ofrece es el desafío de vivir con integridad. La belleza de fallar y superarse se manifiesta plenamente cuando nuestros actos y valores están alineados.
La integridad, según el samurái, es el fundamento sobre el cual se construye la verdadera grandeza. Superarse no es solo un acto externo, es una transformación interna que se refleja en la forma en que vivimos nuestras vidas. La belleza está en la congruencia entre nuestras palabras y acciones, en el compromiso constante con la mejora personal y en la búsqueda implacable de la verdad y la autenticidad. Aunque Musashi abogaba por la soledad, también reconocía el valor de la comunidad como un espejo revelador. Encontrar belleza en la superación implica no solo enfrentarse a uno mismo en solitario, sino también aprender de los demás. La comunidad, según el samurái, es un espejo que refleja nuestras fortalezas y debilidades de manera más clara. Al rodearnos de mentores, amigos y compañeros que nos desafían y apoyan, encontramos una riqueza de perspectivas que enriquecen nuestro viaje. La belleza de superarse, en la mirada de Musashi, se multiplica cuando compartimos nuestras experiencias y aprendemos unos de otros. Musashi era un firme defensor del equilibrio entre la tenacidad y la flexibilidad. La belleza de superarse no radica únicamente en la perseverancia inflexible, sino en la capacidad de adaptarse a las cambiantes circunstancias. Nos insta a ser tenaces en la búsqueda de nuestros objetivos, pero también flexibles en la aplicación de nuestras estrategias. La rigidez puede conducir a la ruptura, mientras que la adaptabilidad nos permite sortear los desafíos con gracia. La lección aquí es que la belleza de la superación se encuentra en la habilidad de equilibrar la tenacidad con la flexibilidad, navegando entre la corriente constante del cambio. En el corazón de la filosofía de Musashi yace el regalo de la gratitud. La belleza de superarse se magnifica cuando aprendemos a apreciar cada paso del camino, incluso los errores y las caídas. La gratitud no es solo una actitud positiva, sino una fuerza transformadora que ilumina nuestro viaje. Musashi nos enseña a ser agradecidos por las lecciones que se encuentran en el fracaso y por las oportunidades de crecimiento que emergen de las dificultades. La belleza de superarse, según él, se intensifica cuando cultivamos un corazón agradecido que reconoce la abundancia en cada experiencia, ya sea adversa o triunfante. La filosofía de Musashi, por más valiosa que sea, solo cobra vida a través de la acción. La belleza de superarse no está en la teoría, sino en la práctica diaria de aplicar sus enseñanzas. Nos desafía a pasar de la contemplación a la acción, a enfrentar nuestros miedos, a abrazar el fracaso y a esforzarnos constantemente por mejorar. La simplicidad es una joya incrustada en las enseñanzas de Musashi. En su camino hacia la maestría, abogaba por la simplificación de las acciones y el pensamiento. La belleza de superarse, según él, reside en la capacidad de despojarse de las complicaciones innecesarias y centrarse en lo esencial. Musashi nos invita a reconocer la elegancia de la simplicidad en la resiliencia después del fracaso. Al deshacernos de las capas superfluas, nos volvemos más ágiles y capaces de aprender de manera más efectiva. La maestría, nos recuerda, a menudo se encuentra en la simplicidad de nuestras acciones y en la claridad de nuestro propósito. La autoexploración es un sendero que Musashi consideraba fundamental para la superación personal. La belleza de fallar y superarse se despliega plenamente cuando nos aventuramos en el territorio de nuestro propio ser. En lugar de temer a los errores, nos insta a explorar nuestras motivaciones, deseos y miedos más profundos. La autoexploración nos permite descubrir nuestras fortalezas latentes y abordar nuestras debilidades con compasión y determinación. Al abrazar este sendero, encontramos un tesoro de conocimiento sobre nosotros mismos, esencial para la evolución personal y la superación continua. La paciencia, como una espada afilada, es una lección crucial de Musashi. Nos enseña que la verdadera belleza de la superación se revela cuando cultivamos la paciencia en la adversidad. A menudo, el camino hacia el éxito está marcado por demoras y contratiempos, y Musashi nos recuerda que la impaciencia solo obstaculiza nuestro progreso. La paciencia, según el samurái, no es una espera pasiva, sino una fuerza activa que nos permite perseverar a pesar de las dificultades. Al adoptar la paciencia como aliada, encontramos la resistencia necesaria para superar cualquier obstáculo en nuestro camino. Musashi caminó muchos tramos de su vida en solitario, y en esa soledad encontró una fuente valiosa de fortaleza y sabiduría.
La belleza de superarse se revela cuando abrazamos la soledad del camino, cuando aprendemos a ser nuestra propia compañía en los momentos difíciles. La soledad no es un enemigo, sino un maestro silencioso que nos permite enfrentarnos a nosotros mismos de manera honesta y sin distracciones. Musashi nos anima a ver la soledad como una oportunidad para la reflexión, el autoconocimiento y el crecimiento interior. En el intrincado tapiz de la vida, la belleza de fallar y superarse no es simplemente un tema recurrente, es la melodía que impulsa la danza eterna de nuestra existencia. A través de las enseñanzas atemporales de Musashi Miyamoto, descubrimos que la verdadera grandeza no yace en la perfección, sino en la valentía de abrazar nuestras imperfecciones y usarlas como escalones hacia la superación. La danza continúa, y en cada giro, en cada caída y resurrección, encontramos la esencia misma de lo que significa ser humano. Musashi, con su filosofía directa y sin rodeos, nos invita a unirnos a esta danza, a abrazar la belleza en cada error y a encontrar la fuerza para resurgir una y otra vez en la majestuosa sinfonía de la vida. La belleza de fallar y superarse es, en última instancia, la esencia misma de la vida, una invitación a participar en la danza eterna y descubrir la auténtica grandeza que reside en cada uno de nosotros. Uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Carl Jung. ¿Alguna vez has sentido que hay un lado tuyo que está fuera de tu alcance, como si hubiera una capa oculta en tu personalidad que no puedes identificar? Carl Jung, el fundador de la psicología analítica, llamó a esta parte elusiva de nosotros la sombra. Jung creía que la sombra es una parte oculta, a menudo incomprendida, de quiénes somos. Y comprender esta parte de nosotros mismos no se trata solo de autodescubrimiento, sino también de una experiencia que podría cambiar la forma en que nos vemos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea. Todos los días, a menudo nos encontramos adaptándonos a diversos entornos sociales, poniéndonos diferentes máscaras o personajes, como los llamó Carl Jung. Estos personajes son herramientas esenciales que nos ayudan a navegar las complejidades de la interacción humana. No son solo fachadas aleatorias, son versiones cuidadosamente construidas de nosotros mismos, moldeadas por expectativas sociales, normas culturales y nuestro propio deseo de encajar. Por ejemplo, un maestro que ingresa al salón de clases podría encarnar autoridad y sabiduría para mantener una atmósfera propicia para el aprendizaje. Sin embargo, cuando está en casa con su familia, esa misma persona podría revelar un lado más relajado e incluso lúdico de sí misma. Podemos pensar en la persona como una adaptación compleja a nuestro mundo. Jung escribió que la persona es un complicado sistema de relaciones entre la conciencia individual y la sociedad. Se convierte en nuestro aliado para afrontar diversos contactos sociales, ya sea en el trabajo, con amigos o en entornos familiares. Pero, ¿qué pasa con el aspecto de nosotros mismos que no se alinea con la persona que presentamos al mundo? Según la psicología junguiana, estos rasgos se almacenan en lo que se conoce como la sombra. Es más como un archivo complejo que contiene varios rasgos y emociones que hemos elegido dejar de lado. Por ejemplo, considere a alguien que es perfeccionista en su ambiente de trabajo. Puede esforzarse por parecer siempre sereno y en control, nunca dejar que se muestre frustración o enojo. Cuando siente esas emociones, tal vez debido a que un proyecto no va según lo planeado, esos sentimientos no simplemente desaparecen, sino que quedan escondidos en la sombra, permaneciendo en gran medida inexplorados y sin reconocimiento. La sombra es más que un simple rincón oscuro donde guardamos todos los rasgos que no nos gustan de nosotros mismos. En realidad, es un espacio matizado que también puede contener cualidades positivas que hemos suprimido. Por ejemplo, piense en un joven que forma parte de un deporte competitivo donde la dureza es muy valorada. En ese entorno, podría sentir que mostrar su lado más suave y reflexivo podría hacerlo parecer menos varonil ante sus compañeros, por lo que mantiene esas partes de sí mismo ocultas, tal vez ocultando su amor por la poesía o su capacidad para escuchar y ofrecer apoyo emocional. Son rasgos positivos,
pero quedan relegados a la sombra porque no encajan con la persona que se siente presionado a mantener. Con el tiempo, esta sombra se convierte en una mezcla de varias emociones ocultas, talentos y deseos que no llegan a ver la luz del día. Opera por sí sola en la parte inconsciente de nuestras mentes, casi como un personaje separado en la historia de nuestras vidas. Este personaje tiene su propio guión y puede hacer apariciones inesperadas. Por ejemplo, digamos que eres una persona tranquila y serena, pero de la nada te encuentras gritándole a un amigo. Ese es tu yo sombra haciendo acto de presencia, mostrando un estallido de ira que ni siquiera sabías que estabas aferrando. La sombra es una parte de nosotros mismos que a menudo es difícil aceptar, pero contiene conocimientos esenciales sobre nuestra verdadera naturaleza. Como Jung dijo una vez, la sombra es un problema moral que desafía a toda la personalidad del ego. Comprender la relación entre la persona y la sombra es esencial para comprender la complejidad de la naturaleza humana. Mientras que la persona nos ayuda a navegar paisajes sociales, la sombra tiene las claves para una autocomprensión más profunda. Es una danza de luz y oscuridad, una dualidad que define quiénes somos. Entonces, ¿cómo se revela la parte de nosotros de la sombra? De una manera que los psicólogos llaman proyección. Piense en la proyección como un proyector de películas que proyecta imágenes en una pantalla, excepto que aquí las imágenes son nuestros propios rasgos ocultos y la pantalla son otras personas. Por ejemplo, digamos que eres muy ambicioso, siempre estás enfocado en tus objetivos y nunca te conformas con el segundo lugar, pero comienzas a sentir que tus amigos son demasiado complacientes o perezosos. En este caso, podrías estar proyectando tus propios miedos ocultos al fracaso en ellos. Los ves como carentes de ambición porque estás aterrorizado de lo que significaría para ti la falta de ambición. La proyección actúa como un foco que brilla sobre esas partes ocultas de nosotros mismos que preferiríamos no ver, pero que al mismo tiempo debemos reconocer. Como Jung afirmó, la proyección es uno de los fenómenos psíquicos más comunes. Todo lo que es inconsciente en nosotros lo descubrimos en nuestro prójimo y lo tratamos en consecuencia. Es crucial comprender cómo la sombra no solo da forma a nuestra percepción de los demás, sino que también influye en nuestras propias emociones y acciones. Si tenemos estos sentimientos y deseos reprimidos de los que ni siquiera somos plenamente conscientes, tarde o temprano encontrarán una manera de salir a la superficie. Las situaciones estresantes a menudo desencadenan su aparición. Personas cuidadosamente construidas pueden quebrarse durante un conflicto o presión, permitiendo que la sombra se filtre. Una persona tranquila y serena puede estallar con ira durante una discusión acalorada, o una persona que se enorgullece de su independencia puede sentirse repentinamente necesitada e insegura durante una crisis personal. Jung observó que la sombra se vuelve particularmente activa durante esos momentos, lo que lleva a comportamientos que pueden parecer fuera de lugar. Entonces, ¿qué sucede cuando enfrentamos nuestra sombra? Enfrentar nuestra sombra nos encamina hacia una mejor comprensión de nosotros mismos y la evolución como individuos. La idea es abarcar todo el espectro de quién eres, tanto las partes brillantes como las esquinas más oscuras. Uno de los aspectos clave de abrazar el yo sombra es que nos permite ser más auténticos en nuestras interacciones con los demás. Cuando aceptamos todas las partes de nosotros mismos, incluso aquellas que nos hacen sentir incómodos, podemos ser fieles a nosotros mismos en cada situación. Esta autenticidad puede aliviar los sentimientos de culpa, vergüenza y dudas que podrían estar frenándonos. Por ejemplo, tal vez siempre hayas sido una persona responsable, pero en el fondo hay un espíritu creativo tratando de liberarse. O tal vez siempre has ido a lo seguro, pero hay una parte de ti que siente curiosidad por tomar riesgos. Abrazar tu sombra puede ayudarte a aprovechar estas fortalezas y recursos ocultos, abriendo nuevas vías para el poder personal y la realización. Esto no solo te hace más completo, sino que también te hace más humano. Jung afirmó que lo que no traemos a la conciencia aparece en nuestras vidas como destino. Entonces, ¿cómo podemos descubrir nuestra sombra? Hay varios enfoques prácticos para considerar, cada uno de los cuales ofrece sus propios conocimientos únicos. En primer lugar,
podemos comenzar a reconocer los factores desencadenantes. Comprender lo que hace salir a nuestra sombra puede ser una verdadera revelación. Di que te encuentras estallando en ira de la nada. En lugar de ignorarla, tómate un momento para profundizar. Pregúntate qué miedos o frustraciones podrían estar acechando debajo de ese arrebato repentino. Esta autoindagación puede ayudarnos a ser más conscientes de la influencia de nuestra sombra. Otra forma es examinar las sombras de los demás. Observar cómo estos aspectos ocultos se manifiestan en las personas que nos rodean puede ofrecer un espejo a nuestra propia sombra. Si alguna vez te encuentras juzgando fuertemente las acciones o el comportamiento de otra persona, esa fuerte reacción podría ser una pista que apunta a una parte de ti que no has reconocido completamente. Es como vislumbrar tu propia sombra en las acciones de otra persona. También participar en la autorreflexión puede ser muy útil. Esto podría realizarse a través de un diario, meditación o incluso terapia. El objetivo es sumergirnos en los rincones ocultos de nuestra psique. Podemos hacernos preguntas como ¿por qué reaccioné de esa manera? ¿O qué emociones están impulsando este comportamiento? Este proceso nos ayuda a quitar las capas que revelan las emociones o deseos complejos que podrían estar en juego. Por último, está la opción de buscar orientación profesional. A veces, descubrir el yo de la sombra puede ser un viaje un poco abrumador y puede requerir la experiencia de alguien capacitado en psicología junguiana. Los terapeutas o consejeros pueden ofrecer un espacio seguro para esta exploración. También es importante mencionar que la influencia de la sombra no se limita solo a nuestra vida personal. Tiene un efecto dominó que afecta a la sociedad en su conjunto. Cuando evitamos confrontar nuestra propia sombra, hay una tendencia a proyectar esos miedos y prejuicios ocultos en otras personas, lo que puede alimentar divisiones y conflictos sociales, creando un entorno donde los malentendidos y los prejuicios prosperan. Por otro lado, tomarse el tiempo para enfrentar nuestras sombras puede tener un efecto transformador no solo para nosotros, sino para la sociedad en general.